Kichik, Guaujipanicuna, Alin Kichik. Vamos a continuar con la clase número 12 del curso Quechua Chanca. En esta oportunidad ya vamos a empezar a ampliar nuestro vocabulario a partir de las palabras fundamentales que habíamos ido aprendiendo, o de las cuales podemos recordar ha sido agua, vinculación, tejido. O sea, quisiera mostrar algunas palabras de nuestro entorno natural, es decir, a partir de la palabra agua, vinculación, tejido, nosotros construimos un sinnúmero de palabras que tienen esa constante fundamental de vincularse en reciprocidad. Entonces de agua viene la palabra jawa, que como habíamos visto nos está indicando todo el mundo externo. Jawa, ya lo estamos visualizando. Jawa, lo que sería en castellano el medio ambiente, todo lo que nos rodea, la naturaleza, etc. En este momento nosotros tenemos y estamos en jawa. Hemos salido fuera de nuestras casas y estamos en lo que sería el campo. En el medio ambiente estamos en jawa. Junto con jawa aparece la otra palabra que ya la hemos visto en un video anterior, que es jawa. Es el hecho, la acción de mirar que discurre, transcurre y se ejecuta en una relación de ida y vuelta. Jawa. Por eso se escribe jawa de derecha a izquierda, jawa de izquierda a derecha, exactamente igual, porque la vinculación de agua es recíproca. Jawa es el nombre de la revista en la que trabajamos ya hace muchos años, por esa misma razón. Tratamos de mantener el requisito fundamental de nuestra cultura ancestral en la práctica, que es la reciprocidad. Vamos a decir algunas otras palabras mirando y observando nuestro propio mundo externo en este momento, aquí y ahora. Entonces, por ejemplo, podemos ver a lo lejos el orjo. El orjo, que significa la montaña, el cerro, pero nos está aludiendo a la parte de la cima, de las alturas del cerro. O sea, la cordillera, lo que se llama cordillera, es la cadena, el enlazamiento de los orjos, toda la cordillera. Y cuando nos aludimos al orjo, estamos hablando lo que en castellano se vino a conocer como puna, las alturas de los cerros. O sea, la cima de los cerros que constituyen la cordillera de los Andes conocemos como orjo. Por eso, en el orjo, nosotros encontramos a los huamanes, es decir, los cerros protectores, aquellos que se consideran el protector de todas las comunidades que se han ido creando, los ayllus que se han ido creando a lo largo de toda la extensión de la cordillera, conocida como Cordillera de los Andes, y para nosotros conocida con el nombre de Amar. Entonces, por eso decimos orjo, puna, y en la parte hacia abajo de los cerros llamamos zonas quechuas o interardinas, que también está en el cuerpo del orjo, pero está, digamos, en zonas más bajas, sería zona quechua. Y seguimos bajando la montaña, el cerro, vamos a encontrar las quebradas, que se llama huayjo. Huayjo ya son las quebradas en las cuales se está extendiendo planicies donde se puede establecer zonas de cultivo con bastante fertilidad. Las tierras que tienen más fertilidad, ¿por qué? Porque están regadas por los ríos, que además también son la sangre del orjo, la sangre de los cerros, que discurre a través de los ríos, a través de los huayjos, y crean los ambientes de cultivos
más fértiles que conocemos. Como por ejemplo, todos los lugares que están ubicados en zonas de Waiho o quebradas, siempre van a adquirir su nombre propio, como por ejemplo Sanqui Waiho, ¿no? Es una manera de decir Waiho donde hay las plantas del Sanqui, que es lo que se conoce como San Pedro. Hay otras Lucma Waiho, ¿no? Los huaicos, las quebradas donde es muy común el crecimiento de la lucma. Y así, Sahuaijo también tenemos acá, una población que se llama Sahuaijo. Entonces Waiho siempre nos está hablando de las quebradas que crean esos territorios fértiles que en algunos casos, cuando son grandes extensiones, se le conoce como bamba. Entonces la otra palabra importante para recordar es Waiho, que significa quebrada. También ahora que podemos encontrar en el medio que tenemos es el cielo. Al cielo nosotros lo conocemos como Hanay Pacha. Hanay Pacha, la vida del mundo de arriba, Hanay Pacha. Y nosotros tenemos el concepto de arriba y abajo muy claro porque hemos vivido y hemos crecido en ese mundo. Es ir de arriba a abajo, del Waiho a la Puna, de la quebrada a la Puna, así una constante. Entonces para nosotros es muy claro, muy nítido el concepto de arriba y de abajo. Entonces Hanay Pacha es el mundo de arriba, porque todo lo existente para nosotros tiene vida, es un mundo. El mundo de arriba es Hanay Pacha. Hanay, arriba, Pacha, mundo, tiempo, etc. Vida, etc. Y en Hanay Pacha estamos viendo ahorita las nubes, que viene a ser Fuyu. Fuyu. Las nubes que en este momento estamos viendo se dice Fuyu. Es el nombre con el que conocemos a las nubes. También estamos observando árboles, arbustos, una vegetación de mediano tamaño y pequeña que la conocemos como sacha, sachacuna, sacha. En general, nosotros mencionamos como sacha a la vegetación, los árboles silvestres, los que crecen en los montes, en las quebradas y en las zonas yungas, en las zonas de la selva o conocidas como yungas, porque es un genérico que usamos como sacha. Cuando se trata de mencionar un árbol específico, todos tienen nombre. Este pequeño arbusto que está creciendo es un eucalipto, es una variedad de eucalipto que fue traído de Europa, entonces lo llamamos eucalipto. Hay otros árboles como aquel, que en castellano se le dice maguey, que nosotros le llamamos pajpa, y tenemos pajpa. Cada árbol entonces va teniendo su nombre propio. Sacha es un genérico para los arbustos y la vegetación y los árboles y los bosques silvestres, y cada árbol tiene un nombre. Tenemos el mulle, geñua, etcétera, etcétera, etcétera. Cada árbol tiene un nombre específico, su propio nombre, su propia personalidad. Otra palabra que podemos aprender hoy día es el lugar donde hemos venido, que es una trocha carrozable, una carretera. Nosotros conocemos a todo camino como ñan. Este sería un ñan. Utilizando ya la palabra carro pañán, porque el carro ya es una palabra que vino con la invención del vehículo que antes no conocíamos, entonces usamos carro pañán. También hay runañán, donde caminan las personas. Tenemos runañán, carro pañán. Antiguamente el ñan era transitado también por capajñán, tanto por las personas como por las llamas que eran nuestros compañeros de camino durante milenios, ¿no? Entonces camino, carretera, ñan, lugar por donde se transita. Otra palabra que podríamos traer a colación en este momento, que sea claro, sería rumi, ¿no? Todo lo que está aquí es rumi, son piedras. Las
piedra se conoce con el nombre de rumi. No importa la variedad y la calidad, son rumis, ¿no? Estamos viendo una variedad de piedras que están dentro de la tierra y que el corte transversal nos permite ver. Entonces la piedra se conoce como rumi. Esa sería otra palabra que podemos recoger del medio ambiente en estos momentos. Ahora, cuando la tierra en sí tiene demasiadas piedras, está bien pedregosa, como se ve en este camino, se conoce con el nombre de tajra. Es un terreno tan pedregoso que tiende a resecar, no retiene el agua de la lluvia, tiende a estar seco, se conoce como tajra y es no apto para los cultivos. No es posible cultivos, salvo crecen malezas silvestres, pequeñas cosas que eventualmente puedan crecer, pero no se pueden hacer siembras de cultivos. Es un suelo tajra, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podemos visualizar que en este camino que han hecho de trocha carrozable está tajra, es tajra y tajra, ¿no? Otra palabra que es importante tener en cuenta cuando observamos la montaña, los cerros, es que, por ejemplo, esta parte del cerro, que es pequeña, es una lomada, ¿no? Nosotros vamos a llamarle como jata. Jata, dentro de nuestro medio ambiente, es una lomada de los cerros y que en castellano se le aplica también a la subida. Cuando queremos decir jata y jata, que es una subida. Jata es una lomada, subida, un lomo dentro de la geografía de las montañas, ¿no? Hay muchos tipos de montañas. Hay montañas también que son están hechas con mucha roca. Digamos, en pequeñito sería esta roca. Imagínenle en una montaña grande esta constitución geológica. Esto se llamaría jaja, o sea, peña. Esto es una cosa pequeñita, pero se presentan las peñas cuando las montañas están constituidas básicamente por piedra y crean abismos en su constitución geológica. Entonces son jajas. Esas palabras que también ya las hemos visto nos vienen a colación en estos momentos a partir de la visualización de tu medio ambiente. Lo otro que estamos viendo bien claro abajo, si podemos observar en la parte baja del Waiho, está pasando un río. Entonces nosotros al río le decimos Mayu. Ese es un Mayu. El río es Mayu. Está atravesando el Waiho y lo está fertilizando con sus aguas, lo está regando. Desde ahí se recogen las aguas a todos los cultivos de la Waiho, del Quebrada, para poder hacer posible el cultivo de los alimentos, como pueden ver. Otra palabra que podemos traer a colación a partir de lo que estamos viendo en lontananza, en la puesta del sol mismo, que llamamos Inti. El sol es Inti, posiblemente la palabra más conocida para todos los que se acercan al aprendizaje del quechua. Inti. Si vemos en la quebrada, en el Waiho, en las tierras cultivadas, las viviendas de las personas. A las viviendas de las personas venimos a llamarlas como wasi. Wasi. Entonces, cada palabra que estamos nosotros recogiendo del medio ambiente tiene su explicación de origen, igual que hemos estado explicando las palabras cuando se constituyen en haya y en agua. Cuando tienen ustedes esa hermosa vista y ese río que riega esta quebrada, ya nunca van a olvidar lo que significa la palabra Waiho. De la palabra Waiho original se ha derivado una palabra muy común que se conoce como Waico. En las temporadas de altas lluvias, cuando el río sobrecarga, a veces arrasa con las tierras y crea unas avalanchas de lodo y piedra, que viene a ser conocida en el lenguaje popular como huaicos. No es otra cosa que hacer alusión al Waiho
que en temporada de lluvia ha adquirido una fuerza descomunal que ha creado lo que se viene a conocer como desastres naturales, que no es más que otra cosa que el río tiene su ritmo, tiene su tiempo y tiene sus momentos, tiene su carácter, todo. Pero nosotros en el mundo occidental no logramos comprender eso. Si el río, por ejemplo, se pone fuerte en las temporadas de lluvia, no es adecuado, no es razonable viviendas al lado del río. Hay que conocer al río, hay que respetar al río, hay que relacionarlos con el río de manera armónica. Cuando se hace de manera armónica, que se crean maravillas para fructificar la vida. Cuando se es irresponsable, se crean condiciones para los desastres. Entonces, el Waiho, las quebradas donde florece la vida. El huaico que conocemos, los desastres naturales, es consecuencia de la torpeza del ser humano que no aprende a convivir con la naturaleza, aceptando que la naturaleza tiene sus movimientos, tiene sus ritmos, tiene su carácter, tiene su temperamento, tiene sus formas que hay que respetar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que hasta ahí podemos dejarlo por hoy y vamos incrementando ya en el vocabulario las palabras que hemos dicho: rumi, piedra; mayo, río; waiho, quebrada; cerro, orjo, ¿no? Cerro, orjo, puna. Hemos hablado también de sacha, arbustos, árboles, arboledas. Hemos hablado de cielo, hemos hablado de nube, puyu, cielo, hanaipacha, nube, puyu. Hemos hablado de inti, sol. Hemos hablado de rumi, hemos hablado de peña, jaja. Hemos hablado de tajara. Yo creo que ya tenemos algunas palabras que están incrementándose en nuestro vocabulario y que poco a poco vamos a estar en condiciones de construir nuestras primeras oraciones con mayor facilidad. Eso sería todo por hoy y hasta la próxima. Tupananchikama. Well, we have always referred to this as thanks-taking because of the lies of the American government from day one. The reason for the revolution, the American Revolution against the King of England, was because they wanted to expand the 13 colonies, the original 13 colonies. See, the King of England had made a treaty with the Indian people west of the Allegheny Mountains, Appalachian Mountains, so that there would be no further expansion. In order for Washington, General George Washington, to expand his holdings, because he was the largest landowner in colonial America, he wanted to go beyond the Appalachians, the mountains, the Green Mountains, the Blue Mountains. And in order to do that, he had to violate the orders of the king. So the only recourse for the landed gentry of the colonial empire was to revolt against the King of England. It had nothing to do with the Stamp Act. It had nothing to do with taxation without representation. It had everything to do with the land grab. The reality is, again, and I can't say it enough, it's the big lie. This country has lied from day one. John Smith, who was Captain John Smith of the English military, who co-founded Jamestown. And when he left Jamestown to go back to England, he first went to Cape Cod area, Connecticut, Massachusetts area, and he spread smallpox and measles-filled blankets among the Indian people. Over 90% of the Indian population of that entire area was wiped out. Hence, when the Pilgrims came, they in fact built their village, the Pilgrim village, on the ashes of the alleged capital of the Indian nation at that time.
and went on from there with the big lies. In fact, they would not allow Indian people into Plymouth Village unless they had business to do with someone inside the village. And then never did they break bread or eat with Indian people. Not once. In fact, the opposite was the truth. I'm through with protesting. I believe that if you want to be sovereign, you have to act sovereign. And the United States of America has proven that it's the biggest liar in history, and it's proven by their Constitution, which backs up the treaties of the land. So if you expect this country to be just to anyone, you included, that's the big lie, because they have violated from day one the Article 6 of the U.S. Constitution, okay? Had they lived up to it, we'd still own the land that you showed on that map of 1840. Yeah. All that land would still be ours, honorably. But no one ever says anything about the majority of Indian people who lived east of the Mississippi. Now, at the time of 1500, it's estimated by the white man's own historians, archaeologists, anthropologists, that there are approximately 12 million people, Indian people, in the continental United States in 1500. By 1900, there were 250,000 left. That's over 99% genocide. You talk about a Holocaust, that's over 99%. Since that time, in the year 2000, the census has proven there's only 250,000 full-blooded Indian people in the United States. Zero population growth for the last century. The ongoing genocide of my people is because we happen to still live. That little map, that map right there, holds 40% of the natural resource wealth of the United States of America. And that's still under our land. And yet, they will not acknowledge that. They have total control. Let's bring Latoya in. Lie. We cannot farm. We have provided the world with 75% of what the world eats today. It was developed through our genealogy, our gene splicing, our inventiveness concerning agriculture. Okay? That's another thing. But I just want to get back to the present holdings. It's held in trust by the federal government. Can you get that word? Because the federal government holds the land in trust. We do not own the land. It's held in trust for us because we're incompetent in the white man's world. So consequently, they can do with the land what they want. They can give it to a church. They can give it to the Mormons, the Catholics, the Baptists. They can give it to anyone. Ranchers, casinos, from out of the country. There are casinos run by people from Singapore and Malaysia, and in this country on Indian land. So what we have here is a subterfuge of alleged Indian ownership. Why can't they do with the land? You come to my land on the northern plains in the South Dakota, and you get up on the top hills and you see that beautiful land, you wonder how come we're poor. We're poor because it's enforced poverty. We live on 1,500 square miles of land. We have one grocery store, for example, owned by non-Indians. That comes to be because it's a designed genocidal program. That's what Hitler said when he formed the so-called labor camps, the concentration camps for the Jews and the Poles and the gays. When he did that, apartheid system taken directly from the reservation system of America, both those regimes are gone. And people of the world are repaying for the theft and the original theft of those lands, but not in the United States. In fact, the theft goes on. But the Republic of Lakota, we are basing our nonviolent, non-threatening
Reemergence as an independent nation based on the Constitution of the United States of America, and we're going into the international community to verify the legitimacy of those treaties as valid international documents. Alimentos andinos deshidratados, antecedentes. Es hartamente conocido que nuestros antepasados, pre-incas e incas, fueron unos sabios previsores del futuro en cuanto a alimentación y seguridad en general de los pueblos. Los alimentos deshidratados fueron usados como reservas para las épocas de sequías y como también para los periodos secos del año, que estaba dividido en Pucu y Quilla, tiempo de lluvia, y Quirau, Quilla, tiempo de estiaje, que hasta nuestros días está vigente. En nuestro país, la mayoría de estos alimentos han sido marginados adrede durante largos siglos, desde los españoles hasta nuestros días, siendo considerados como alimentos de indios, chutos y cholos. Inclusive el camote costeño fue considerado alimento para perros, chanchos y peones negros e indios migrantes. Esto fue el trato racial que adjudicaron a los David Castillo Ochoa y M. Socorro Valenzuela de Castillo, investigadores de sistemas alimentarios andinos, saberes ancestrales milenarios de alimentos andinos como la quinoa, tubérculos, papa, oca, mashua y oyuco, kiwi, chamaca, tarwi, yuca, arracacha, caiwa, etc. Cuando recién descubren científicamente el gran valor nutritivo de estos y otros alimentos, saltan a vociferar sobre la importancia que habían ocultado y marginado durante larguísimos años. También hablan de misturas y gastronomía andina y otros detalles que son importantes para desmitificar los prejuicios burgueses. Sin mayores comentarios, pasamos a mencionar los alimentos deshidratados que se encuentran vigentes y son los siguientes. 1. Chuño. Es un producto elaborado de la papa blanca o de una papa especial denominado chuño papa, cuya elaboración es artesanal por los pobladores de la zona altoandinas. La papa es expuesta al frío intenso bajo cero al aire libre, o sea, lo remojan. Después de un tiempo prudencial lo pisan para sacar la cáscara y el amargor. Luego lo secan al sol. Utilizan para preparar el chuño pasi, chuño ticti, chuño lawa y chuño api, o sea, para sopa, segundo y mazamorra. Los transnacionales la han convertido en chuño inglés. 2. Chulki. Es el oyuco cocinado, lavado, limpiado de sus impurezas con agua y secado al sol. Se elabora un plato exquisito denominado chulki picanti, con carne o con quesillo. 3. Cucupa o papa seca. Es la papa sancochada, pelada, su cáscara y secado al sol. Cuando las papas son grandes se pican en porciones pequeñas para el fácil secado y elaboración de alimentos como la carapulca, que es un plato muy apreciado. También se prepara una agradable sopa especialmente con queso o quesillo, huevos, papa amarilla y haba verde, saborizados con paico, muña o huacatay o huatacay. 4. Calla de uja. Es elaborado del tubérculo denominado oca. El procedimiento de elaboración es similar al del chuño. Se consume en mazamorra. Probamos en una fiesta local de Sicaya, Huancayo, y era un plato agradable. 5. Calla de yuca. Consiste en pelar la cáscara de la yuca. Enseguida picar en pedazos pequeños para secarlos al sol. Una vez secado, se muele en batán o en máquina moledora para hacer la harina de yuca. De esta materia prima se prepara tortillas, sopa, mazamorra y tamal. Igual elaboración se puede hacer con el camote para hacer tortillas, mazamorra y picarones. 6. Chuchuja. La chuchuja no es más que granos de choclo tierno hecho mote, o sea, cocinado como mote y secado al sol.
La chuchuja se hace en las épocas de cosecha de maíz o saratipi. En los tendales o arcos de maíz se van separando los choclos tiernos llamados chuchuja sara, para luego cocinar desgranando en peroles y tender al sol llamado chuchupa masai. Así ya tenemos el choclo deshidratado llamado chuchuja. Este producto es agradabilísimo en sopa con habas y papas, queso o quesillo, también con carne. Asimismo se prepara chuchuja picante con papitas picadas como 12 o comida de mediodía para los trabajadores agrícolas. 7. Sarapila o maíz pelado. Consiste en cocinar maíz seco y desgranado en ollas grandes o en peroles con ceniza solo para que saque la cáscara de los granos. Probando que ya se pela la cáscara y salen las naricitas de los granos, se deja de cocinar y se lava con bastante agua y enseguida se seca al sol. Entonces, el maíz pelado está listo para elaborar el famoso mondongo y tamales con sal y dulce como se hace en Ayacucho. Al famoso mondongo en otros lugares del país denominan con el nombre de patasja, porque el mote es reventado por la cocción. El mondongo es un plato infaltable en las fiestas comunales de los pueblos andinos. Se prepara con variedades de carne. Tanto el mondongo como el tamal son platos ceremoniales que se comen en épocas especiales. También nos dice que el maíz lo pelan con cal. El pelado tradicional es con ceniza de la cocina con leña. 8. Trigo pila. Se hace de la siguiente manera. El trigo seco se pone en el batán y rociando con agua normal se muele suavemente sin partir ni triturar el grano, o sea, solo para descascarar. Una vez hecho esto, se vende a los granos descascarados y enseguida se seca al sol y se guarda para hacer el famoso patachi, el trigo picante, que son platos integrales. Sí, es para sopa. Después del descascarado se muele partiendo en partículas granuladas y se llama trigo kuta o molido de trigo que es exclusivo para la sopa. 9. Chuchuja pila. Es la chuchuja seca tratado igual que el trigo pila hasta sacar la cáscara de la chuchuja y luego moler en partes granuladas que serán para preparar sopa y segundo con quesillo y también con carne. Si es exclusivamente para la sopa y picante, la chuchuja seca con cáscara se muele y se denomina chuchuja kuta y el otro es chuchuja pila. 10. Chujlu pila. Consiste en pelar a mano los granos de choclos no tan tiernos ni tan secos o a medio secar, que se conoce con el nombre de tasusara. En tiempo de abundancia de choclo se pela en las noches o en los tiempos disponibles y luego se secan en lavatorios y canastas. Después se guarda para la época de chirauquilla, en el que no hay choclo. Llegado el momento se remoja el choclo pelado, se muele y se elabora las humitas. Estas salen como hechas de choclo fresco, recobrando su sabor original. Para ello también se guardan pancas o jarampas secas para envolver las humitas. También la jarampa seca se guarda en la misma mazorca y para utilizarla se remoja en ambos casos y salen como pancas verdes. Esta práctica de chujlupila no es tan común, pero existe. El fin es exclusivo para las humitas con dulce o con sal. 11. Cachauchu. Es el ají seco. En este caso es el ají rocoto generalmente maduro de colores rojo y amarillo en sus variedades de formas alargadas y redondas. Esta última, denominada manzana uchu, la pulpa del ají se rebana en partes y se elimina la semilla que pica demasiado. Luego se expone al sol. Cuando está seco se guarda para utilizarlo en época de escasez. Cualquier tipo de ají como colorado y pancas se secan posiblemente con este mismo procedimiento tan sencillo. El término hachay es equivalente a secar al sol, de ahí proviene el nombre de hachacuya. Otra acepción sería sucio o suciedad, que no es el caso que tratamos. 12. Durazno hacha.
Se sigue el mismo procedimiento del hacha uchu, eliminando solo la pepa. Se rebanan en porciones el durazno sin pelar la cáscara. Luego, al secar al sol, se guarda como fruta seca. Lo mismo se hace con membrillo, manzana y otras frutas. Se utilizan en mazamorra o se come como fruta seca. Igual la fruta de la guinda se seca como pasas y se utiliza para ponche de guinda con cañazo u otro licor. Se sirve en velorios de difuntos y también se prepara mazamorra. 13. Kaiwa hacha. Se hace con el mismo procedimiento de los anteriores. Se elimina solamente las semillas y se seca al sol. Antes de utilizar como verdura y preparar el picanti de kaiwa, se remoja previamente. El término hachai se refiere al acto de secar al sol. Hay otro término denominado hauli que consiste en exponer al sol para endurecer por deshidratación. La oca, mashua, camote, bulbos de achira se someten a este procedimiento por varios días de insolación, antes de sancochar para comer más endulzados. También las calabazas, el zapallo, las jauinca se exponen al sol para endulzar y preparar la huatya y la mazamorra. 14. Yuyu cacha. Consiste en cocinar el atacu, amaranto, y el labanus, nabo silvestre, con un poco de ceniza para facilitar la cocción. Luego, bien lavado y exprimido, se seca al sol y se guarda para las épocas de seca. Esto se hace naturalmente en las épocas de abundancia o tiempo de lluvias. De estos yuyus se hacen el atacu picanti y el yuyu picanti, respectivamente, que son platos nativos muy exquisitos. 15. Sisa yuyu hacha. Es nada menos que la flor amarilla del nabo silvestre, llamado nabus o labanus, que es puro polen. En tiempo de plena floración se coge solo las flores, luego se cocina igual que el atacu, se lava, se exprime, se seca al sol y se guarda para la época de estiaje. Para preparar primero se remoja y enseguida se prepara el sisam picanti con papas picadas y con bastante queso o quesillo, que es un plato agradable. Por supuesto, bien condimentado con ajo, cebolla, aceite, etc. 16. Charqui o chalona. Es carne fresca de vacuno, ovino, caprino, porcino y auquénidos fileteados y espolvoreados con bastante sal de cocina y secados al sol. Charqui taca es el charqui asado a la brasa, canca, y chancado en muchca, mortero o en batán para suavizar la carne. Se come con papa, sancochada, ají, mote o cancha de maíz. También es un plato de fiambre de los viajeros por herradura, especialmente los arrieros que comen con cancha o tostado de maíz en las travesías largas del viaje. Es un cocaví especial que se conserva sin malograrse por lo que es seco y salado. Inclusive hay una canción popular que irónicamente dice: pasas caniñam, ripuchcaniñam, añas charquita, canca y capuay, chulpisaraita, jamca y capuay. Ya estoy viajando, ya me estoy yendo, prepara mi asado del charqui de zorrino y mi tostada de maíz chulpi. Como vemos, los versos están relacionados al viaje. 17. Chaliwa charqui. Es similar al charqui de otras carnes. Al pescado fresco es viscerado, se le espolvorea sal de cocina y se le seca al sol. Se hacen de trucha, jajas o pejesapo. Los chusquis, peces pequeños como sardinas, y bagres, que son los peces más comunes de los ríos de la sierra. Las truchas son de los ríos de las zonas altoandinas y el resto son de los valles interandinos. El charqui de jajas se asa en brasa y se muele con un poquito de ají brujutu y sale una pasta exquisita llamada jajasuchu, que se come con papa sancochada, choclo o mote de maíz, especialmente en el uma hampi o curacabeza,
después de una mala noche de fiestas familiares. Posiblemente en la zona de Puno hagan charqui de truchas, jarachis, sushis y otros peces de la región, porque la práctica de la técnica de charqui ha sido conocido en todo el área andino y tal vez en todo el Perú antiguo. 18. Tarwi o tauri. Es una especie de frijol andino que pertenece a la tipificación de las leguminosas. Según estudios científicos, tiene más proteínas que cualquier carne animal. En la zona de Ancash se conoce con el nombre de chocho. Se consume como mote, ensaladas, ceviches de tarwi y lo más agradable aún es como crema para la papa a la huancaína. El tarwi, tanto la planta como el fruto, es tan amargo que ni los animales comen. Posiblemente por eso no se le da importancia. Se consume en pocos lugares como Andahuaylas, Ancash, las Serranías de la Libertad, Huamachuco y otros lugares. Para sacar el amargor de los porotos se procede de la siguiente manera. Después de la cosecha se deposita en talegas o costales según la cantidad y luego se remoja unos 7 u 8 días y noches en una correntada de agua que puede ser una sequía o un riachuelo moviendo de vez en cuando. Probando que ya no tenga el amargo, se utiliza fresco o se seca para utilizar después. Cuando está seco hay que remojar la noche anterior a la preparación. 19. Sura. Es la jora elaborada de maíz, especialmente morocho o amarillo, denominado sura sara. Se utiliza para la preparación de la chicha de jora, que es una bebida alimenticia en pequeña escala y alcohólica en exceso cuando está muy madura. Se conoce en todo el país. También es una bebida ceremonial para ofrendar a la Pachamama y los apus de los Andes. Sobre su elaboración hemos escrito un artículo exclusivo en una revista. Luego de secarlo, después de su elaboración, la jora se guarda para la preparación de la chicha en circunstancias de fechas festivas, sean familiares, patronales, mincas, ainis, faenas y otras actividades socioculturales. Se preparan y se fermentan en ollas grandes denominadas azahuanas y magmas. 20. Chancaca. Se hace hirviendo el jugo de la caña de azúcar hasta tomar su punto y luego echar en moldes para que se solidifique al enfriarse. Igual procedimiento se sigue para elaborar la chancaca de cabuya. Utilizando el jugo o upi de cabuya se segrega al hacer un hoyo en el cogollo de la cabuya al momento de reventar o nacer el maguey. Nos imaginamos que esta chancaca de cabuya es más nutritiva que la de caña. Hasta ahora no hay ningún estudio. La chancaca puede sustituir a los azúcares refinados y dañinos a la salud. 21. Juchayuyu. Es una variedad de alga marina seca que se come en picanti de Cuchayuyu. Como los incas tenían comunicación con los mares de la costa, creemos que han utilizado este elemento alimenticio para sus dietas. En los riachuelos de las zonas altoandinas hay unos hongos redondos como bolitas llamados yuyucha, que en la zona de Anca se conoce con el nombre de cushuru, que se come en picante como también en ensalada. 22. Jaunca, tostado o cancha. La cancha o tostado se elabora de variedades de maíz. Así tenemos tostado de chulpi sara, que es medio dulcete, de pilpi sara, que es de color plomo jaspeado de blanco, de confite sara, que es de maíz de mazorcas y granos pequeños que revientan de color blanco, que denominan palomita. Astilla sara son los maíces que tienen granos delgados y alargados, generalmente en almidón. Todas las variedades de maíz de tostado o cancha tienen que ser suaves de masticar. Estas variedades se llaman jaunca sara. En la zona de Julcamarca, Angaraes o Ancavelica, la cancha de maíz se hace con pachas, que es una piedra blanca como el yeso crudo. Esta se muele, luego se calienta en el tostador y en ese pachas caliente en polvo se tuesta el maíz y la cancha sale de color blanco, bien reventado y suave de sabor agradable. También se hacen tostados de habas secas que se llama caputu, que los escolares de áreas rurales los llevan como
fiambres de mediodía. De igual manera hacen tostado de poroto, que en Ayacucho se come en época de las fiestas de Todos los Santos, junto con las pasas y el maní tostado, asociados a las guaguas y los caballos. 23. Plantas aromáticas. En las zonas andinas es una buena costumbre generalizada que consiste en recoger, secar y guardar las ramitas con hojas o solo hojas de las plantas aromáticas silvestres y de huertas para tomar agua hervida en infusión como mate, como también para saborizar las comidas y asimismo como plantas medicinales para usos medicinales. Se hace en los Pujuiquilla, tiempo de lluvias en los que abundan y se guardan para Chirajquilla, tiempo de estiaje y escasez. Así tenemos para agua de mate los siguientes: Pampayuja salvia, Tanta anís, Huahuillay, Huaulia, Oculén, Piscupa tajlian, hinojo, toronjil, menta, hierba luisa, congona, romero, muña, cedrón, etc. Como aromatizantes de cocina tenemos el paiju, la muña, el rupay, huachi, el huatacay o huacatay, el chichimpa, castilla, huatajay o chincho, orégano, hierbabuena, perejil, apio, ajo, culantro, etc. Como medicinales tenemos marcu, jitu, manayupa, putaja, berros, lechuguilla o diente de león, quinchamali, quilquimsa, taya, remilla, 4 variedades de itaña o itana, ortiga, huamanripa, silcao, llantén, verbena, piquipichana y muchísimas otras plantas que se conocen en los Hampi Hatus, puestos de plantas medicinales. Muchísimas plantas que mencionamos en los rubros de agua de mate y de cocina también son simultáneamente medicinales para muchos males. Conclusiones. 1. Los productos agrícolas nativos han ido incorporándose poco a poco al mercado citadino, a medida que se van popularizándose por su importancia económica y nutritiva. Así ya tenemos en el ruedo del negocio de gastronomía, por ejemplo, el oyuquito con charqui, carapulcra de papa seca, papa rellena, causa de papa, papa a la huancaína, rocoto relleno, caiba rellena, mondongo, picante de trigo, tixti de chuño, humitas de choclo, tamales de maíz pelado, etc. Como platos de migrantes andinos y criollos en la capital. En cuanto a las frutas incorporadas tenemos las tunas, blanca, morada, amarilla y colorada, la lucma, la palta, la chirimoya y últimamente el aguaimanto o capulí y el tumbo o tumbis, faltando promocionar el puru andino, que es similar a la granadilla. 2. Las exportaciones que propalan con tanta pompa no inducen aumento ni mejora de la producción agrícola, solo causa escasez y elevación de precios, dando cabida a la venta de los mejores productos a la exportación, dejando para el consumo local y nacional lo peor, o sea, los productos descartados, como se ven hasta en los centros comerciales llamados metros. Ejemplos: los cítricos, limones, naranjas y mandarinas. Ni los agricultores productores ni la mayoría del público consumidor son beneficiados por la exportación. Al contrario, son perjudicados por las exportaciones nacionales y transnacionales a través de los TLC, que firman desesperadamente al diestra y siniestra como si fueran panaceas. 3. La deshidratación de los alimentos ha jugado y juega un papel importante en la preservación natural de los alimentos por tiempos prolongados, sin la refrigeración ni otras técnicas sofisticadas. 4. La mayoría de las plantas nativas andinas son simultáneamente alimenticias, aromáticas y medicinales. Recomendaciones. Todos los alimentos andinos deben ser científicamente estudiados y analizados uno por los especialistas en biología, industrias alimentarias, química y antropología, dentro del contexto sociocultural y económico respectivo, para difundir los resultados en beneficio de las mayorías nacionales. Cada alimento andino debe ser motivo de tesis universitario, igual los rubros de plantas medicinales y aromáticas. Ahora que se habla de atacar la pobreza, esta debería
ser la política alimentaria del gobierno de turno, revalorando y utilizando nuestros propios recursos en vez de importar productos ajenos como el trigo y otros con precios altísimos. Como los países de Europa están volviendo al consumo de productos naturales, orgánicos o ecológicos, la tendencia de oferta a estos países tiene que ser nuestros productos nativos. Para ello hay que investigar y desarrollar nuestra agricultura y ganadería andina. Si no fuera así, sería una farsa propiciar la exportación. 2. Atender la agricultura andina actual que está abandonada de extremo a extremo. Revalorar a los productores agrícolas que siguen manteniendo las semillas nativas que son joyas del patrimonio universal. Sin embargo, son los más olvidados y explotados dentro de la cadena de producción. O sea, sus productos son los peores pagados que no cubren ni los gastos de producción. Los únicos beneficiados son los intermediarios nacionales y transnacionales. Todavía invitan insistentemente a la exportación sin que exista producción ni para cubrir el consumo interno del país, que se debe atender primero. 3. El secado o deshidratado de los productos que tratamos también se puede hacer a la sombra y no directa y necesariamente al sol, que por supuesto el secado es más rápido. El presente artículo está escrito en base a los conocimientos por experiencias vividas de los autores de sus pueblos natales y por observación directa de los hechos sociales en la realidad andina. La identidad sí importa. Vivimos días oscuros, pero paradójicamente, resultado de los destellos de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que está cambiando aceleradamente todo el paradigma civilizatorio occidental de más de 2000 años de historia y poniendo en jaque a su misma cultura que les permitió llegar a este punto. Es por eso que un sector de los intelectuales y grupos libertarios desde el mismo Occidente están batallando contra la tiranía que crearon. Entre tanto, nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, seguimos sin ver nuestro propio camino. En este contexto desesperanzador, los dueños del poder global que decidieron que las identidades naturales desaparezcan o diluyan dentro de máscaras folclóricas indigenistas, que pongan en valor su potencial de mercancía para el turismo, con la ilusión de ser tomados en cuenta, lo imponen como parte de la implementación inminente del transhumanismo que pretende llevar de las narices a todo el mundo hacia la esclavitud tecnocrática, muchísimo más perversa que todas las formas de esclavitud que haya conocido la historia humana. Sí, sé que no le da crédito a lo que está leyendo, pero no le pido que crea, solo que ejercite su capacidad de pensamiento y análisis y eche un vistazo a lo que se mueve tras los fuegos artificiales. ¿Por qué quieren erradicar toda identidad natural? Resulta que a los tecnócratas que conducen este proceso colonialista planetario les parece que su poderío económico, político, militar, religioso y tecnológico les es suficiente argumento para tomar decisiones de orden supremo sobre la humanidad en su conjunto y sobre el planeta entero. Es decir, quieren decidir cómo moldear la vida misma y, por supuesto, a todos los seres humanos. Pero este propósito, claramente expresado en la Agenda 2030 de la ONU, tiene el mayor escollo para su concretización en las identidades naturales, sean estas nacionales, regionales, comunales, familiares, individuales e incluso de su propia cultura, lo que incluye su identidad sexual y su más explícita identidad de condición humana. El transhumanismo que pretenden estos tecnócratas requiere para su exitosa implementación la abolición de toda forma de identidad natural, pues esta es la que nos da personalidad y capacidad de emprendimiento autónomo como seres humanos. Sin identidad natural somos vulnerables ante toda forma de manipulación y perversiones, por lo que estaríamos condenados a aceptar con beneplácito todo poder corporativo externo, por tiránico que sea,
a cambio de ofrecernos seguridad, o más precisamente ilusión de seguridad. Hasta el siglo pasado, la identidad natural de los hijos y herederos de la civilización tahuantinsullana había sido escondida y sometida a la clandestinidad gracias a la política criolla de izquierda y derecha, que soñaban con estructurar un Estado nacional que nunca nació, pero esto no fue suficiente para el poder colonialista. Temerosos de que nuestra memoria ancestral devuelva a la vida nuestras identidades naturales, nacionales y con ello nuestra capacidad de emprendimiento autónomo, fueron implementando un sistemático y sostenido proceso de aculturación, primero, y luego de deconstrucción cultural, de manera que nuestra memoria fuese vaciada de toda experiencia vital de coexistencia en armonía social. Ahora, en este milenio, en el que el transhumanismo ya no es considerado una opción, sino obligación, ya que están ejerciendo una gobernanza mundial de facto. Toda identidad natural es un obstáculo en sus planes, de modo que se han lanzado a desaparecerlas a toda costa y aceleradamente. En el sueño transhumanista, la identidad nacional es una traba, la identidad familiar es una traba, la identidad cultural es una traba, la identidad sexual es una traba, la identidad humana es una traba. Necesitan removerlas de nuestra mente y práctica cotidiana para abrir paso a la revolución posthumana. Una sociedad en la que se fusionase la máquina con el ser humano es una sociedad enteramente programada por patéticos imitadores de dioses, y siendo así, necesitan eliminar toda identidad natural para que los programadores puedan asignar identidades de todo tipo a su antojo y conveniencia para todas sus criaturas y creaciones transhumanas. La moda trans, que promueve a transgéneros y a los transgénicos, abarca una gama muy amplia de alteraciones del curso natural de la vida que van desde una semilla de maíz hasta la fabricación de seres humanos al antojo de sus científicos Frankenstein, de la ingeniería genética. Y para implementar todo este proceso a escala social, lo que se requiere es el asesinato de la identidad natural. Jugar a ser dioses es evidentemente la patología más peligrosa que alcanza el nivel de pandemia dentro de la élite corporativa psicopática que está implementando este juego de alto riesgo. Pero lo hacen porque sencillamente trabajaron muchos años hasta lograr el control mental de la mayoría de la humanidad. Y por el momento ya lo tienen. Con este logro se creen con suficiente poder para implementar aceleradamente los siguientes pasos para lograr su poder divino. Por eso no les importa hablar públicamente de sus planes y agendas, no les importa mentir sin cesar y sin límites, no les importa asesinar, descuartizar, desaparecer personas ante la mirada atónita de la población, no les importa practicar sus perversiones sin esconderse. Han llegado a un nivel de soberbia y desenfado, pero esta misma exagerada fe en el poder que detentan terminará siendo su talón de Aquiles. Tenemos identidad natural dentro de nuestro ser y eso es poder. Es decir, no importa qué tan siniestros y aparentemente poderosos sean los tiranos del colonialismo global, las fuerzas humanas con identidad natural y certeza de dicha condición tienen un potencial de fuerza capaz de acometer verdaderas transformaciones revolucionarias y por eso la élite mundial está actuando desesperadamente, cometiendo serios errores que la llevarán a su perdición. Remover la identidad no es como remover un lunar, tampoco se logra removiendo los genitales y mucho menos es posible taladrando el cerebro. La ciencia mercenaria y pretenciosa al servicio del poder cree que la cirugía puede servirle también para quitar identidad, pero ese es un sueño perverso sin posibilidades de éxito. Muy dentro nuestro, en la sangre que corre por nuestras venas y en los genes ancestrales que nos ayudaron a sobrevivir estos 5 siglos de oscuridad colonialista, está latente nuestra memoria fundamental, con recuerdos de miles de años en los que nuestros ancestros lograron construir
una civilización extraordinariamente armoniosa en todo el continente, de la mano con sus hermanos del norte, y nos legaron esas experiencias vitales alojadas ahora en nuestro propio ADN y en nuestras propias costumbres ancestrales que practicamos en silencio. Hoy es imprescindible abandonar el silencio, salir de las catacumbas en las que nos arrojaron los criollos colonialistas que imponen su control inquisidor sobre nuestros propios pensamientos, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros idiomas y formas de expresión sobre nuestra identidad, nuestra historia y formas de vida, las que ellos, los criollos realistas, se encargaron de interpretar, obligándonos a consumir su hispanismo y latinismo como versión de nuestra cultura. Pim Kashanchik, nuestra identidad, no puede asignárnosla nadie, porque esta es naturalmente nuestra, viene de lo más profundo de nuestro ser ancestral, enraizado en nuestra Pachamama y en nuestra colectividad en la que convivimos con respeto y armonía. Por eso nos han arrebatado la memoria, porque sin memoria no habrá identidad ancestral. Ya no podemos seguir diciendo amén a todas sus prepotencias y arbitrariedades. No podemos seguir creyendo su postura racista, abierta o solapada, que nos susurra al oído que somos inferiores y que solo ellos pueden proyectar un futuro para nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos entender que, aun con la teatralización de una falsa independencia el 28 de julio de 1821, vivimos bajo el yugo del mismo crimen organizado colonialista de hace 500 años, que nos gobierna y decide lo que debemos pensar y cómo debemos vivir? Es un hecho irrefutable que fabricaron un país y un Estado por decreto y con ello piensan que construyen una nación, privándonos del legítimo derecho a nuestra identidad ancestral del Tahuantinsuyo y las milenarias naciones que entretejió en su proceso histórico continental. Con razón, el lúcido periodista Hildebrand dice: estamos locos y no tenemos remedio. El camino está delante de nuestros ojos, solo hay que caminarlo. En estas páginas hemos insistido permanentemente de que ya es tiempo del nuevo Pachacuti, que el anuncio de nuestros abuelos sobre el Incarí o camino del Inca o caminar del Inca se está moviendo en este tiempo, y no según se cuente en los libros académicos, sino en las tradiciones orales y de costumbres ancestrales de las comunidades a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo, desde Pasto hasta el río Maule, desde las islas Rapa Nui hasta el corazón del Amazonas. Solo hay que poner atención a lo importante, lo dual biológico espiritual de nuestro ser, y desechar los cuentos de hadas de Occidente, que a estas alturas se cae a pedazos por obra del monstruo que ellos mismos crearon, la élite corporativa global y su tecnocracia transhumanista. El caminar del Inca o Incarí es un reencuentro con nuestra identidad multinacional en el tejido del Tahuantinsuyo, a partir de la identidad nacional propia de cada quien, que de forma natural nos pone en acción para la restauración del modo de vida ancestral armónico que nos legaran nuestros abuelos. Quienes hacen discursos afirmando que el Pachacuti lleva al camino de la lucha política por el poder del Estado, están mintiendo para aprovechar el despertar de nuestros pueblos y tendernos una nueva celada. Nos quieren como carne de cañón para que tomen el poder del Estado y luego seguir esclavizándonos. El Estado criollo es el preciado mastín al servicio del poder corporativo global. Esa es su naturaleza y por eso todos los gobiernos le sirven al unísono cuando el patrón lo requiere. Tomar el poder del Estado no es solución para los pueblos tahuantinsuyanos, solo es un cuento de hadas que los criollos, en todas sus vertientes políticas de izquierda y derecha o centro, nos quieren hacer creer. El camino del Inca, y los incas del siglo XXI lo vienen emprendiendo, es el camino de la siembra y la restauración.
Sembramos y restauramos en lo más íntimo de nuestros espíritus los principios fundamentales de vida, Amaheya, Amayuya, Amasúa, Amaauca, no ser ocioso, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser agresor, y los derechos naturales de respeto recíproco para la convivencia armónica, Jupu, Aini, Minka, Mita, devolver, compartir, dar a quien lo requiera, cooperar. Sembramos sin olvidar nuestras ceremonias de agradecimiento a la Pachamama porque estamos seguros de su protección y no hacemos rituales comerciales para espectáculos ni pretendemos poder sobre la vida de ningún ser humano, porque ser conscientemente inca significa recuperar nuestro propio poder y cuando eso se logra podemos emprender cualquier proyecto fructificador de la vida individual y colectivamente.